Okay, hello again to all of you. So this time we're going to talk about the simple past, but only with regular verbs, okay? Pasado simple solo con verbos regulares. So let's go to the first thing. And here it says, the most embarrassing stories. Las historias más vergonzosas. 7 years ago, I got into a taxi and asked to be dropped off 3 miles away. 7 años atrás me subí a un taxi y pedí que por favor me dejaran un poquito más allá. At the end of the journey, al final del viaje, when I want to pay, cuando fui a pagar, I realized it was not a taxi. Me di cuenta que no era un taxi. Okay, let's go to the next one. This is from Andy Ryan. I was in a park and a lady loudly called out. Estaba en un parque y una señora llamó a todos con una voz muy fuerte, ¿no es cierto? Anyone who wants an ice cream, come over here. Cualquiera que quiera helado, venga para acá, por favor. I headed over with several others. Yo fui y llegué con muchos otros. She handed out ices to them all and asked me, who are you? Le dio helados a todos y me preguntó luego, ¿quién eres tú? I realized the rest were all her family. Me di cuenta que todos los demás eran su familia. 30 years later, I still cringe. 30 años más tarde, aún me da como cosita, ¿no es cierto? So, these are embarrassing stories. And question for you. When did these stories happen and how they were similar? ¿Cuándo ocurrieron las historias? ¿En qué tiempo? In the past, right? En el pasado. Okay, and how are the verbs similar? ¿Y en qué se parecen los verbos? So we have the verb got, then we have, for example, was, and we have went. But we also have these verbs. So we also have called, we have handed, we have dropped, right? Realized. What is happening here? Asked. Okay, the verbs in red, todos estos verbos en rojo cambian de manera diferente, ¿no es cierto? Es decir, son verbos irregulares que vamos a ver después. Pero hay otros verbos, como los azules, que solamente les agrego algo más, right? Como una D, una ED, como pueden ver, ED, ED. And this is what we call regular verbs. So we're going to be talking about that today. Let's see this. And here it is. This is like something very general for you. In the past simple, we only need to pay attention to the type of verb, okay? El pasado simple necesita que solamente pongamos atención al tipo de verbo. No como en el presente, en que poníamos atención a la persona o al sujeto para ver si agregábamos ese o no. Aquí solamente tengo que ver el tipo de verbo. Tengo que ver si el verbo es regular o irregular. So, for example, here I have an example of a regular verb. You visited your friend yesterday. Okay. Irregular verb. You ate many apples last week. So, as you can see, you visited, it's a regular verb, right? Aquí tenemos un verbo regular porque tengo el verbo visit y solamente agregué ed. Pero aquí hay un verbo irregular porque cambió completamente because the base verb was eat, right? El verbo base es eat y cambió totalmente en el pasado. Okay, so what happens with the regular verbs then? We are going to talk about the positive form and the negative form. Vamos a hablar de la forma positiva y negativa. This is super simple. So, in the positive form, the verb changes in the same way for every person, okay? En la forma positiva, el verbo cambia de la misma forma para todos. Todos, todos. So, I have the verb play, tengo el verbo play, y quiero decir yo jugué, él jugó, tú jugaste, en el pasado, ¿no es cierto? Agrego ed, y lo ocupo para todos. I played, she played, he played, and so on. You played, right? Tengo el verbo live, por ejemplo, vivir. Agrego la D para volverlo a un verbo pasado. Y puedo ocuparlo con todos nuevamente. I lived, she lived, he lived, it lived, you lived, we lived, they lived, right? So, it changes the same, a eso se refiere. It changes the same for every person. Para todos cambia igual. Y se ocupa igual en todas las personas gramaticales. Now, as you can see here, aquí termina en ed, right? ¿Y qué pasa aquí?
termina en D. Okay, so actually we have different ways to make the past irregular verbs. En el pasado simple tenemos algunas formas, 3 formas de hecho, para hacer el pasado en los verbos regulares en la forma positiva. Podemos agregar D, ED o IED al verbo. For most of regular verbs, you just add ED, ¿ok? Para la mayoría de los verbos regulares agregamos ED. Eso es para casi todos, es la regla general. Ahora, excepciones. ¿Cuándo agrego D? ¿Cuándo agrego IED? Vamos a ver. Agrego D cuando el verbo termina en E, ¿ok? Like dance, termina en E, ¿no es cierto? Agrego solo la D. Es innecesario agregar otra E, por eso no agregamos ED. We have another verb, for example, the verb live, right? El verbo vivir. Sería muy raro agregar ed, ¿no es cierto? Sería como live it. No. So we only add d to the verb. Agregamos solo la d y puedo decir I lived, you lived, they lived, we lived, she lived. What about the next one? Si termina en consonante más y, yo agrego ied. Por ejemplo, study, consonante, y, se convierte en studied y voto la y. Ok, tengo el verbo marry, casarse, y consonante más y se convertiría en married. Another one, cry. Oh, you cannot see it actually. I'm sorry, I'm gonna put it in another color. Ok, en otro color. Cry, llorar. Consonante y se transformaría en cried, lloró. So there you go. That's it. Consonante y agrego ied. Ahora, en algunos verbos tenemos que doblar la última consonante y agregar ed. El ed sigue siendo de la regla general, ¿no es cierto? Pero hay verbos que terminan en una sílaba y en consonante, vocal, consonante. Entonces, yo agrego ed, pero tengo que hacer esto. Por ejemplo, stop, una sílaba, ¿no es cierto? Stop. Y termina en consonante, vocal, consonante. Entonces no solamente agrego ed, sino que doblo la última consonante. Stopped. There you go. Yes, so that's mostly about the rules of regular verbs in the positive form. And then we have the negative form. And what happens in the negative form? I start with the person, comienzo con la persona. Y luego del sujeto, yo tengo que tener did not o didn't, ya que es mi auxiliar del pasado en negativo. Y esto me indica que está en pasado, did, y que está en negativo. ¿Ok? Entonces, para decir, por ejemplo, yo no caminé, yo digo I didn't walk. She didn't walk. Ella no caminó. He didn't walk. Él no caminó. You didn't walk. Nuevamente ocupamos didn't para todas las personas. La forma negativa. ¿Y qué pasa con el verbo aquí? So what can you notice here? ¿Qué podemos notar aquí con el verbo? ¿Qué pasó? No le agrego nada, ¿no es cierto? Entonces, para hacer el negativo pasado, solamente agrego didn't. Ok. Quiero decir, yo no vi televisión, por ejemplo. I didn't watch TV, no agrego nada. You didn't study, tú no estudiaste, ok, pero el verbo no cambia, porque aquí ya me está indicando pasado negativo. Did not is the same than didn't. Acá es lo mismo, ok? So, be careful with that because the verb doesn't change. El verbo no cambia. Let's see some examples. So, she visited me yesterday. Ayer ocurrió esto. Este es un verbo regular. Estamos viendo solo regulares. ¿Cómo cambiaría visit? Lo veo, ¿tiene alguna excepción? ¿Termina en E? No. ¿Consonante Y? Tampoco. Ok, visit. 2 sílabas. Ya, tampoco entra dentro de la otra excepción. Entonces solamente debería agregar ed, ¿no es cierto? Nuestra regla general. She visited me yesterday. Ok, let's see if that is the answer. Veamos si es la respuesta. And yes, there you go. Solamente ed, regla general. Let's see another one. You studied hard last night. ¿Qué pasa aquí? ¿Termina en E? No. ¿Consonante Y?
Yes, there you go. Entonces, ¿cómo cambiamos este verbo? Study se transforma en studied, right? Agrego ed al verbo. So, you studied hard last night. Okay, let's see the last one. He, y tengo not y play. ¿Qué me está indicando aquí? Que está en negativo, ¿no es cierto? Tengo que armar una oración negativa. Tengo ya el pronombre, la persona, el sujeto, he. ¿Y qué debería ir después entonces? Mi auxiliar para el negativo es didn't, right? Negativo pasado. He didn't. ¿Y qué pasa con el verbo? ¿Agrego o no agrego nada? Didn't play, right? El verbo no cambia. So he didn't play the piano yesterday. And as we were talking about, como decíamos, se usa la misma estructura para cualquier persona que yo tenga. Entonces yo puedo decir, he didn't play, I didn't play, you didn't play, we didn't play, she didn't play, and so on. So, I want you to practice a little bit more on your booklet from pages 25 to 26. If you have any questions, si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla en clases o dejarlas en los comentarios. That's all for now.